hubo algo que nosotros hemos mencionado en videos anteriores, que me parece clave y que ahora podríamos decir, a partir de algunas cuestiones se ve absolutamente cristalina y es lo que me hace animar a decir, se terminó. O sea, finalmente llegamos al fin del wokismo. Fue largo, fue difícil, fue duro, pero bueno, finalmente esto se desmorona y se desmorona a una velocidad inusitada. Claro, obviamente era algo que estaba tan sostenido desde arriba, tan sostenido desde las élites, que en cuanto le empezaron lo empezaron a soltar, le empezaron a sacar los apoyos, bueno, esto se desmorona literalmente como un castillo de naipes, porque básicamente es algo que prácticamente a nadie, ningún ciudadano común le parecía bien. Estaban aquellos que lo aceptaban para mostrarse modernos y no ser rechazados, y los que directamente lo repudiaban, que cada vez eran más. Pero después, convencidos en serio, excepto aquellos que militaban estas causas, que son un puñado dentro de la sociedad, aunque parezcan muchos por ser varios cientos de miles seguramente, no hay más. Es lo que había. ¿Y por qué yo digo entonces que finalmente se produjo el antes y el después? Por lo que pasó en Meta. Meta es una de las grandes corporaciones que es dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp. Así que ustedes ya lo saben que Mark Zuckerberg, bueno, es uno de los pesos pesados de estas tecnologías, ¿no? Y parece que hay algunos que decidieron dejarlo solo a Bill Gates y a Soros, y entre ellos aparece Zuckerberg. Y esto es una señal, porque este tipo de empresarios como Zuckerberg juega con el poder. Se están a la sombra del poder, son parte del poder. La relación entre Meta y los organismos como la CIA en Estados Unidos es muy estrecha. Este tipo de empresas no pueden existir sin el apoyo de eso. Entonces, como primero se abloquelaron todos en un wokismo a ultranza, ahora empiezan a bajarse. Y eso es porque alguien bajó el pulgar. Alguien les dijo, muchachos, se acabó, ahora vamos por otro lado. ¿Se acuerdan cuando Larry Johnson hacía una carta todos los fines de año? Habría que ver qué hizo este año, no tengo idea. Todos los años hacía una carta a la prensa, ¿no? Finkelstein. Larry Fink es el CEO de Blackwater, es esa mega empresa de inversiones, ese fondo de inversiones que es el más importante del mundo. Bueno, era un poco el que decía vamos por acá. Y él hacía una carta a fin de año explicando los avances de su política woke e inclusive amenazaba a los CEOs de las empresas con ser despedidos simplemente si no implementaban este tipo de reforma. Y uno diría, tipo de un fondo de especulación, porque básicamente los fondos de inversión, llámelo como lo quieran, pero son fondos de especulación, son los tipos que destruyen empresas, destruyen sociedades, porque destruyen empresas que son claves para el sostenimiento de esos pueblos, y que destruyen básicamente países. No me digan que de golpe este tipo era alguien sensible por los derechos de las minorías. No, esta gente no es sensible por los derechos de nada. Y sin embargo, bueno, este hombre se había embarcado en eso. Lo cual es más que obvio, ya con eso alcanzaría para que uno desconfíe de todo lo que venía alrededor del wokismo. Pero sin embargo, seguían insistiéndonos por estos lares en que no, lo que pasa es que la presión, la lucha de las chicas, la lucha de las pibas, ¿no? Decían, porque acá en la Argentina usaban ese término para que parezca más popular, según ellas creían, ¿no? Ellas y ellos, porque eran muchos ellos en realidad. La lucha de las pibas es lo que está arrancando. Fíjense, encima después políticos o intelectuales de izquierda, pseudoizquierda, diciéndonos, explicándonos, ustedes están equivocados, las luchas populares hoy las encarna el feminismo, porque el feminismo que se lleva a cabo, y los movimientos gay, que son aquellos que agarran las banderas de lucha, y esto mientras lo empujaba Larry Fink. Esa era la realidad. Entonces, por eso es tan importante cuando cambian este tipo de personajes el discurso. Porque yo puedo cambiarlo, a nadie le importa. Pero cuando esta gente que mueve a millones, pues mueve millones de personas,
cambia su discurso, es por algo. Primero, vamos a ver consecuencias serias de lo que los tipos hacen, y por otro lado, esto significa que quienes realmente toman las decisiones, gente anónima que nosotros no conocemos, que precisamente parte de su verdadero poder radica en el anonimato, en no conocerlos, porque cuando vos te hiciste conocido, vos ya podés ser apuntado, ya simbolizas algo. Cuando vos no te conoce nadie, es mucho más fácil manipular cuando sos muy poderoso. Cuando esta gente decide ir para otro lado, simplemente baja la orden. Y la orden se cumple a rajatabla, como en algún momento era el absurdo de Coca-Cola, una bebida absolutamente popular, o cervezas en Estados Unidos, cervezas que tomaban los empleados no sé, los obreros industriales, los empleados de la construcción, los tipos que menos se ajustan al estereotipo gay, le haces una publicidad con un travesti, con un trans publicitando cerveza. ¿Qué genio del marketing se le pudo haber ocurrido que eso iba a vender? ¿Cuál era el resultado? Un desastre, porque la gente no quería eso. Pero no importa, se seguía haciendo y perdían plata. Por eso después el problema que había tenido en algún momento Larry Fink. Porque claro, vos apretás a un CEO para que tu corporación, tu empresa dé ganancia, y resulta que lo obligás a hacer estas cosas. Y el tipo decía, escúchame, si yo voy a vender cerveza y la quiero vender con un trans y se la quiero vender a un obrero de la construcción, es como que no me funciona. O sea, seamos lógicos. Y no, bueno, hay que hacerlo igual. Y veíamos las propagandas de Coca-Cola, veíamos todo orientado en el mismo sentido. ¿Se acuerdan? Las propagandas de Rexona. Bueno, todo eso era la muestra de cuál era la decisión de las políticas de las élites, hacia dónde querían ir. ¿Por qué querían ir hacia eso? Era otra pregunta que contestamos muchas veces. Diversificar, confundir, llevar las luchas sociales hacia otro punto de vista y destruir también las sociedades por dentro, generar individuos conflictuados, individualistas, materialistas, hedonistas, todo esto para facilitar la manipulación y el control social, que era su objetivo real. Ahora aparece en esta historia Zuckerberg, que tenía una política férrea, una de las principales empresas que se dedicó a poner esas normas de la comunidad y censurar todo, era Facebook. Eso lo hemos vivido todos. Yo me cansé de publicar en Facebook, solo publicamos ahora el aviso del programa, pero no hay más posteo, no hay más nada, porque me cansé de luchar con la censura, las sanciones, las advertencias que me llevaban casi constantemente porque los reguladores consideraban que mis publicaciones no eran dignas de ser vistas por el resto, eran peligrosas para la comunidad. Bueno, ¿qué hizo Zuckerberg? Muchos ya lo habrán visto, pero por las dudas se los refresco a los que no. Hizo un video y ahí prometió deshacerse de los verificadores de hechos y reemplazarlo con notas comunitarias similares a las de X de Elon Musk. Los verificadores de hechos fue una de las barbaridades más grandes que se hizo con la idea de combatir el fake news. Había una playa de tontos repitiendo, uy, eso es una fake news, eso es fake news, eso es fake news, como si nunca hubiesen existido mentiras antes, como si decirlas en inglés le cambiaba la naturaleza. Toda la vida hubo noticias falsas. Es parte de la esencia humana, podemos decir, manipular la información para sacar ventaja. Bueno, esta gente había descubierto eso y había imaginado agencias que iban a decir qué se puede pensar y qué no, qué es correcto y qué no. Obviamente era instalar las políticas woke como verdad absoluta. Esto lo desmantela ahora Zuckerberg. Zuckerberg además dijo que los verificadores de hechos, eso, se acuerdan los fact-checks que aparecían y esto fue verificado y es validado y los que te dicen si vos podías decir esto o no, porque era o no era, bueno, esa gente han sido demasiado políticamente parciales y han destruido más confianza de la que han creado.
bienvenido al mundo real, Zuckerberg. Todos nos dimos cuenta que, ¿cuántas veces se los dijimos nosotros? Que un verificador te diga que estaba mal lo que estaba diciendo, que era falso, era casi como una cocarda, era como una medalla que uno gana en una batalla. O sea, bien, se opusieron a mí, quiere decir que yo tengo razón. Eso era lo que habían logrado. Y claro que minaron la confianza que habían creado. Y entonces, ¿qué hizo? Lo sacó. Y no solo los equipos de moderación, que ahora van a tener otra filosofía, como decía, de notas comunitarias y demás, los traslada de California a Texas. Otro mensaje clarísimo. Acuérdense que Elon Musk, una de las cosas que había hecho era irse de California y radicarse en Texas. Todos dijeron por la cuestión impositiva. Sí, la cuestión impositiva, pero hay algo más atrás de esto. En California vos tenés el wokismo. En Texas tenés el conservadurismo. Si bien en Austin, en las grandes ciudades, no es así, mayoritariamente Texas es un estado que encabeza, podríamos decir, esta revolución conservadora. Si quedaba alguna duda de por qué Zuckerberg hace esto, dice porque ahí en Texas hay menos preocupación por el sesgo de nuestros equipos. Básicamente porque toda la gente que trabajaba en eso había sido seleccionada con la idea de bajar línea woke. Y ahora dijeron, bueno, esto fue demasiado, esto lo vamos a sacar. ¿Qué más hizo Zuckerberg? Fíjense que esto lo tiró la semana pasada, todavía no asumió Trump y ya está haciendo todos estos cambios. Meta Platforms puso fin a sus programas de diversidad, equidad e inclusión, conocidos como DEI, ya empezaron a sentirse los cambios relevantes, profundos, para los empleados transgéneros y no binarios de Zuckerberg. La empresa, hablamos, recuerdo, Facebook, Instagram y WhatsApp, que son las que maneja Meta, entre otras, está sufriendo cambios radicales y los temas de género y no binarios ya no están disponibles en su Messenger. Acuérdense cuando se les ocurría llenar de emoticones y cositas llenas de arcoíris y cambiaban. Bueno, ya esto probablemente lo vamos a ir viendo en otras empresas, porque aquellas que no se plieguen a esto son aquellas que van a ser consideradas enemigas. Y ahí vamos a ver esa gran división que siempre decíamos entre globalistas y tradicionalistas, nacionalistas, patriotas. Bueno, ese grupo que ahora los está vamos a llamarlos antiglobalistas, globalistas y antiglobalistas. Los antiglobalistas básicamente van a empezar a presionar y ya voltearon a Zuckerberg, ya voltearon Facebook, Instagram y WhatsApp y van a ir por más y le va a llegar el turno a Google y además, salvo que queden definitivamente entre los globalistas, arriesgándose a ser simplemente destruidos en esta ola. Los cambios de política se empezaron a aplicar a última hora del jueves. O sea, es todo fresquito, fresquito. Poco después que se anunciara una medida la medida esta sobre un memorándum interno, ¿no? Se le ordenó a los directivos de las oficinas de Silicon Valley, Texas y Nueva York que retiren, fíjense al nivel que habían llegado, los tampones de los baños masculinos que anteriormente la empresa proporcionaba a los empleados transgénero y no binarios, informó el New York Times citando a 2 empleados de Meta. O sea, vamos a explicarlo de vuelta. En las oficinas de Silicon Valley, Texas y Nueva York de esta empresa, se le brindaba tampones a los empleados no binarios masculinos, es decir, a las mujeres que pretendían ser hombres y que seguían teniendo menstruación, por lo tanto usaban tampones. Bueno, esto era el nivel de locura que todos sabemos que estaba pasando, no estoy diciendo nada nueva. Se han hecho verdaderas panzadas personajes como Laje con esta historia,
ahora después contrabandear otra ideología o Márquez. Pero la realidad es que en esto tenían razón, o sea, esto es una locura, y sin embargo se hacía. Bueno, ahora se cortó. A partir del jueves esto ya no está más. Y además eliminó la empresa los temas no binarios y transgéneros de su aplicación de chat de mensajería, como dijimos antes, mientras que el acceso a las políticas DEI, que eran estas políticas que mencionamos antes como de diversidad, equidad e inclusión, y los manuales de capacitación fueron bloqueados en la red interna de Meta. O sea, les dijeron no, y esto lo que antes era obligatorio para los empleados, ahora se bloqueó. Simplemente, pasamos de blanco a negro. Un cambio en ese sentido de contratación también se dio en estas políticas de ahí de la empresa, que habían tenido en cuenta los antecedentes raciales y de género. Eso fue formado por primera vez por Axios, que tuvo el memorándum enviado por Janelle Gale, vicepresidenta de Recursos Humanos de Meta, al personal. O sea, hasta ahora, cuando ellos hacían las contrataciones, buscaban antecedentes raciales y de género. ¿Se acuerdan que siempre lo hemos mencionado? Si vos tenés determinado color de piel, si vos tenés determinada orientación sexual y determinados gustos que deberían ser íntimos y privados, en el mejor de los casos, bueno, eso te daba una puntuación extra para acceder, porque ellos necesitaban hacer planteles inclusivos y diversos. Bueno, llegó la orden de se acabó esta historia, nada de estas cuestiones. El panorama legal y de políticas en torno a las iniciativas de equidad, diversidad e inclusión en Estados Unidos está cambiando, decía el memorándum que mandó Janelle Gale. Fíjense qué interesante, porque ellos ahí están reconociendo el cambio que hay en Estados Unidos. O sea, lo trataron de pisar, pero hace años que viene la presión para que esto vuele por los aires y finalmente empezó a volar por los aires. El término DEI ha adquirido un carácter controvertido, cuando antes era una especie de Biblia. De hecho, no solo una especie de Biblia, se censuraba la Biblia por tener pasajes homofóbicos, porque no se ajustaban a estas ideas. En parte porque algunos lo entienden como una práctica que sugiere un trato preferencial a algunos grupos sobre otros. ¿Se acuerdan? La discriminación positiva. Bueno, o sea, aquel que es de una minoría racial, étnica, sexual, de género, lo que sea, ese tenía un plus por encima de aquel otro, el que era blanco, heterosexual, católico. Bueno, ese estaba en el peor de los mundos. Bueno, de golpe se dieron cuenta que no estaba bien hacer eso, que no podían excluir a la mayoría para dejar contento a un puñado de fanáticos, porque encima hay mucha gente que inclusive también es gay, por ejemplo, o que es negra, y que la verdad le parece esto también una locura y una estupidez. El problema de esto es que vos buscabas a los elementos más radicales, con las ideas más extrambólicas, y les dabas el poder a eso. Eran una minoría dentro de una minoría los que estaban tomando las decisiones. Por eso era una competencia de absurdos que veíamos en nuestros países, cuando cada ley, cada reglamento, cada disposición era más ridícula que la anterior. Y sin embargo se seguían tomando ante el silencio de la mayoría. ¿Y por qué sucedía eso? Porque los que se les había empoderado eran los elementos más radicales. Porque el objetivo era político, claramente. De ahora en más, la empresa se centrará en aplicar prácticas justas y consistentes que mitiguen los prejuicios para todos sin importar su origen. Y es obvio, ¿qué importa si es negro o blanco? Importa como que lo trate bien. A nadie le importa cuál es su raza o no debería importarles. O sea, si estaba mal hacer racismo contra los negros, después está mal hacer racismo contra los blancos. Es una cuestión elemental. Toda esa historia de no, lo que pasa es que son oprimidos. Acuérdense que hemos tenido inclusive un problema con un grupo de brasileños que entró en una época en el canal, que primero entraron bien, pero cuando se dieron cuenta que cuando nosotros teníamos todo un discurso opositor al capitalismo financiero actual y toda esa historia, estaba todo bien. Hasta que nosotros empezamos a expresar nuestro parecer en estos temas y los tipos se escandalizaron porque no lo entendían. Bueno, quizá ahora con el tiempo vayan entendiendo de qué les hablábamos, ¿no?
Y es más, la conclusión que empiezan a llegar en Estados Unidos es obvia. Priorizar la ideología por encima de la competencia es un juego muy peligroso que produce pérdidas y sufrimientos inimaginables. Bienvenido al mundo real, ¿no? Hubo un hecho en Estados Unidos que seguramente ustedes saben, este mega incendio que se produjo en Los Ángeles, que también despertó la discusión. Uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver un incendio con una cuestión como esta, ¿no? Estamos hablando de cuestiones de diversidad, de inclusión, y qué sé yo, y me habían hablado de un incendio. Tenía que ver porque ¿qué es lo que pasó? Cuando se produjo el incendio, parece que el departamento encargado de todo lo que era la prevención de accidentes y demás, se había centrado en crear la primera oficina DEI con el objetivo de fomentar un lugar de trabajo seguro, diverso e inclusivo. Seguro, yo les aclaro para los que no conocen muy bien cómo es esta jerga. Seguro es, por ejemplo, en una época las feministas decían que no podía haber hombres en determinados espacios porque eso las hacía sentirse inseguras. Los vagones, las oficinas, lugares donde tenía que ser libre de hombres porque eso las hacía sentir inseguras, sobre todo si esos hombres eran blancos. ¿Qué más pasó? Bueno, en lugar de centrarse en su función básica, que era prevenir desastres, extinguir los incendios, empezaron a desviar el tiempo, los recursos y la energía a programas sociales de tipo DEI, de inclusividad, que no tenían nada que ver con su función primaria, que es la de la seguridad pública. ¿Qué es lo que terminó pasando? Entonces, que se enfocaron en una oficina todopoderosa DEI que se encargó de generar todo este tipo de proyectos para crear un entorno diverso, equitativo e inclusivo para todas las personas, independientemente de su raza, género, orientación sexual, religión, discapacidad u otras características. Hablamos para abreviar y pues son las más importantes, pero después este problema de la discapacidad y diversidades las tenemos, todo era motivo de discusión. ¿Y qué es lo que terminó pasando? Bueno, fomentaron políticas y programas para abordar desigualdades y fomentar una cultura diversa, generaron talleres y capacitaciones para tratar temas inconscientes, de prejuicios inconscientes sobre la equidad racial y cultural y liderazgo inclusivo. Y el análisis simétricas, porque generaron la cuestión, pero después la monitoreaban para que funcione. Entonces te generaron sistemas de análisis simétricas para medir la diversidad e inclusión dentro de la organización y realizar auditorías para identificar las mejoras o las áreas a mejorar. O sea, básicamente era un comisariado político de lo más duro que uno se podía imaginar. Y además, trabajaban en asesorar a líderes y empleados sobre cómo crear un entorno más inclusivo. El resultado, uno de los visibles, es que la jefa de bomberos es Christine Crowley, que tenía una característica, fue la primera persona abiertamente gay en ocupar ese puesto. Eso era lo que hizo que esta mujer sea realmente considerada para ocupar la jefatura, porque necesitaban incrementar las características del liderazgo DEI, o sea, de integración. Ser gay le dio un plus y tenían que ponerla como gay, no en función de su capacidad para manejar las situaciones críticas. El resultado, 17.000 acres cremados, 10.000 estructuras destruidas y una cifra de muertos que sigue aumentando, familias desplazadas, hogares y medios de vida convertidos en ceniza. Y lo peor de todo esto fue que
para extinguir el incendio, se fueron encontrando con que los hidrantes estaban secos, los programas de financiación no tenían, de formación habían sido insuficientes porque no tenían financiación, los equipos estaban obsoletos y había una serie de cuestiones materiales y de formación básicamente que obstaculizaron los esfuerzos para el trabajo. Es decir, lograron que los cuerpos de bomberos, en lugar de estar preparados para extinguir la amenaza del incendio, estaban formados en género y esas cuestiones de identidad. El resultado es que se le quemaron 10.000 casas. Murió un montón de gente, se destruyeron familias, hay miles de hectáreas quemadas. Todo esto porque lo que intentaron fue hacer una estructura inclusiva. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos y decimos, bueno, resulta que para ser bombero bajan las capacidades físicas, por ejemplo, porque las mujeres no las pueden tener? Claro, está todo muy lindo, es lo mismo, todos aplaudimos mientras no pasa nada. El día que se incendió una casa y hay que entrar y sacar a una persona que está desmayada adentro y esa persona es un hombre que pesa 120 kilos, yo quiero ver qué mujer lo puede sacar. Obviamente se necesitan hombres para hacer ese trabajo. Es mucho más dificultoso para una mujer hacerlo. Más todavía si es una mujer de 40, 50, de 50 kilos. Y no tienen ningún reparo. Ustedes pueden salir a la calle y observar las policías, por ejemplo, caminando por la calle, que miden 1,50 m y pesan 45 kilos. Fíjense qué respeto pueden imponer esas chicas. O sea, ¿cuál es el problema? Yo lo he hablado con algunos jefes de policía retirados que me han contado que tienen un problema. Les roban las armas. Porque es lógico, se les acercan, le sacan el arma, le pegan 2 sopapos y la chica, ¿qué hace? Nada. Entonces tienen que poner un policía que las custodie para protegerlas. Fíjense el nivel de locura por ideologizar y no hacer las cosas como corresponde. Darle a las mujeres otro tipo de trabajo donde la cuestión física no sea tan presente, probablemente algo que tenga que ver con la administración, algo que tenga que ver con la investigación, para no estereotiparlas, pero no las pongas a patrullar las calles en lugares violentos, porque eso no va a dar resultado. Bueno, no las pongas a extinguir incendios, pero el problema que hay es que no solo las pusieron a extinguir incendios, sacaron los recursos de los equipamientos para financiar estos grupos, estos talleres y este tipo de cosas. Porque esto sale plata, porque esta gente, además que dicta los cursos, además del daño que hace, cobra y bien que cobra. Porque no son almas caritativas que van y dan charlas de género y de inclusión gratis. Las cobran y bien que las cobran. ¿De dónde sale la plata? Puede ser de los equipos de bomberos. ¿Qué pasó cuando vino el incendio? No había cómo apagar el fuego. El resultado es el que está a la vista, ¿no? Esto es básicamente una advertencia de lo que pasa. En el área que ustedes se metan se van a encontrar con el mismo problema, porque el problema fue, están buscando gente que no la pones a hacer su función por su capacidad, sino por otras cuestiones. Siempre tuvimos el problema de no poner, es un problema histórico en la humanidad, de no poner gente, de poner gente en realidad, que está en un puesto, como veíamos antes ahí con el hermanastro de Sánchez, que está ahí por portación de apellido, no por capacidad, es evidente, se ve claramente que el tipo pobre no sabe ni dónde está parado, está en una situación complicada, y fue por el apellido. Pero a este problema, que ya existió siempre y que está mal y que deberíamos corregirlo, porque a mí la verdad no me importa si es el hermano de Sánchez, si es la madre de Sánchez, si es el padre de Sánchez, si es el hijo de Sánchez. Me importa si tiene capacidad o no para hacer lo que está haciendo. Este hombre evidentemente no tiene ninguna capacidad. Pero ahora a esto le sumamos masivamente poner a alguien porque es gordo, porque le falta una pierna, porque es de una raza no hegemónica, como si los blancos fueran hegemónicos cuando son minoría, porque no es religioso de una religión tradicional, porque su orientación sexual no coincide, su orientación de género no coincide con su orientación sexual, con su sexualidad, y por un sinfín de cuestiones que tienen que ver con una
idea de hacer una sociedad en función de valores morales que querían cambiar, independientemente de las capacidades reales. Por eso también, hace rato que nosotros venimos diciendo el problema que hay con la cuestión militar. Estados Unidos, y ya hace años que se está advirtiendo esto, tiene un ejército cada vez más preparado para cuestiones de género, no para el combate real. Así les está yendo en Ucrania. Porque uno puede decir que tienen muchas cuestiones, los rusos que se equivocan, que tendrían que mejorar, que la marina... Hay un montón de cosas para decir, pero la realidad es que forman soldados mucho mejor que la OTAN. ¿Por qué pasa eso? Porque las cuotas no existen. Porque vos ponés los soldados por su capacidad para combatir, por su voluntad y demás, pero no porque sean hombre, mujer, negro, de donde sea. Eso no, es un tema secundario. Bueno, en Estados Unidos ahora se les ha dado, por ejemplo, para poner, bajar los estándares de las pruebas físicas, porque como tienen una población muy obesa, no les daban los números. O sea, básicamente no pueden reclutar, no consiguen y se les anotan gente que después vos no la podés discriminar porque vos decís que está con sobrepeso y entonces la tenés que incluir. El resultado que tenés, menor capacidad de combate. O sea, cuando vos te enfrentes con un enemigo armado del otro lado que te dispara a matar, al muchacho que lo dejaste entrar sin que tenga las aptitudes físicas, no le hiciste ningún favor. Lo estás mandando a que lo maten. En realidad el favor se lo hubiese dicho diciéndole, mirá, o sea, para este trabajo necesitas estas condiciones. Si no las tenés, hay otras cosas que podés hacer, pero no te empecines en hacer eso. Si vos medís 1,70 m, no podés pretender jugar al básquet en la NBA. No te va a dar. Por más que seas una especie de Maradona del básquet, no tenés capacidad, te tenés que ir a otra cosa. Bueno, ese es el problema. No lo entienden, inventaron el concepto de autopercepción y ¿cuál es el resultado? Bueno, que la realidad se impone, terminan mujeres en el hospital por pelear con hombres, en rings, intentan haciendo papelones. Nosotros hemos puesto alguna vez un video acá de un grupo de fuerzas especiales femeninas, creo que eran de Perú o de México, que habían mandado un triatlón que hacían grupos especiales de todas partes del mundo y realmente lo de estas chicas, uno lo tomó a risa por la cantidad de cosas que les pasaron, pero la verdad era trágico porque en realidad te das cuenta que no estaban para hacer eso. ¿Y por qué estaban ahí? Por una cuestión de capacidad política, por una intencionalidad política. Bueno, esto se ha hecho manifiesto, esto se hizo presente y esto hizo eclosión. Ya la sociedad no lo aguanta más, ya esto no vende más, ya Occidente o aún los sectores globalistas empiezan a darse cuenta que tienen demasiados desafíos internos que les cuestionan esto y externos que tienen capacidades mayores como Rusia, China y demás, que necesitan cambiar esto, porque esto se ve que ya no les está funcionando y han llegado a esa conclusión. Evidentemente, después de lo de Zuckerberg, a uno le queda absolutamente claro qué es lo que pasó. Dijeron basta, vamos para el otro lado. Y vamos a ver esta historia de Zuckerberg repetida en muchas empresas. ¿Alguna podrá resistir? Puede ser. ¿Va a haber un periodo de transición? También seguro que lo va a haber. Pero ahí termina toda la historia. Uno puede empezar a pensar en algunas conclusiones de esto entonces, ¿no? ¿Qué lograron con este wokismo que lo hicieron penetrar en todos los órdenes de la sociedad? Porque esta historia, ¿se acuerdan? Era de que teníamos que deconstruir la sociedad. Bueno, deconstruyeron buena parte de la sociedad. ¿Y qué trajeron como resultado? Un desastre. Inconformidad, frustración y malos resultados. Ahora esto llegó el momento en que se cayó y hay que desarmarlo. ¿Y ahora qué hacemos? Esa es la pregunta. Porque hay miles y miles y miles de puestos laborales que fueron ocupados por cuestiones que tienen que ver con la inclusividad y todas estas cuestiones, pero que no se han hecho por la capacidad. Bárbaro. Algunos te van a decir, los echamos. Son cientos de miles de personas que van a ir a la calle. ¿Y por qué los reemplazamos? ¿Tenemos reemplazantes adecuados? No tenemos, porque no los han preparado, porque los prepararon para otra cosa. Entonces ya tenemos un problema social. El costo que significa mantener estos programas
Milei está haciendo un poco de cosmética, pero como viene de la mano, prepárense porque va a aprovechar para recortar costos sociales. Llegaron a gastar en la Argentina el 3,4% del PBI en cuestiones relativas a las ideas de género. 3,4% del PBI es al presupuesto de hoy, que debe ser del 0,5% más o menos de las Fuerzas Armadas, probablemente menos todavía. Diríamos 7 veces más que en defensa, gastaron en cuestiones de género. Evidentemente esto no funciona. Pusieron una ley, como la ley Micaela, con la idea de prevenir la violencia de género, algo que no se podía objetar de ninguna manera, y nadie está a favor de la violencia de género, pero esa ley no servía para nada. No solo pusieron una ley de esas características, la hicieron obligatoria. Toda la administración pública de la Argentina tiene que cursar cursos de capacitación por esa ley, que está llena de tonterías como este tipo de cosas, o cosas ya sabidas, obvias, que no hace falta ni que te las expliquen, como que no le tenés que pegar a tu mujer. Pero también una serie de cuestiones anexas que no tienen nada que ver con esto y que es una bajada de línea pura. Y pusieron la ESI y educaron a millones de jóvenes, de niños y de adolescentes con estas mismas ideas. ¿Y cómo se financió eso? Porque han gastado enormes cantidades de dinero en eso, cuando nos falta para que la gente coma, para que la gente pueda ir a un hospital, cuando si vos llamás a una obra social o a un hospital, muchas veces tenés una línea para el aborto, o sea, vos llamás y una línea para emergencia que te tienen 40 minutos colgado en el teléfono y tenés otra para que vos puedas evacuar tus dudas sobre si abortar o no, que obviamente siempre es que vayas a abortar. Pero eso es lo único que tienen que hacer. O sea, no tienen medicamentos básicos para enfermos crónicos, sí tienen aborto gratuito. O sea, ya ni siquiera, fíjense que hablo de la cuestión moral, estoy hablando simplemente de una practicidad lógica, pero esto ni siquiera se podía decir en voz alta. Y cuando lo decíamos nos pasaba como a nosotros, que terminamos expulsados de todo el sistema, del sistema político, universitario, donde inclusive teníamos programas. Teníamos un programa en Senado, teníamos otro programa que hicimos para diputados, pues un ciclo. Y teníamos programas en la Universidad de La Plata y nos echaron de todos lados. Nunca nos pagaron nada, les aclaro antes, que digan si a alguno se le ocurre que es por una cuestión de plata. No, lo hacíamos gratis. Pero aún así nos echaron porque nuestras ideas eran incompatibles con las de ellos, porque no podían tolerar semejantes fascistas como nosotros. Bueno, toda esa historia generó una burocracia, además, gigantesca. Está lleno de oficinas de género con funciones redundantes, superpuestas, porque las tiene la nación, las tienen las provincias, las tienen los municipios, las tienen las empresas públicas, las tienen las empresas privadas, tienen decenas, cientos, miles de oficinas cumpliendo lo mismo. ¿Cuánta gente trabajó en eso? Lo único que genera es un enorme aparato burocrático que hay que mantener, pero bien que cuando a la gente le dicen que tienen que recortar el gasto del Estado, se hacían bien los tontos con esto, porque salvo excentricidades, como lo del ano dilatado, creo que era de Batman o de Superman, no me acuerdo, ese tipo de estudios que impulsaba el CONICET, o charlas que impulsaba el CONICET, fuera de eso, se han callado la boca con el resto, porque lo que hay que hacer es derogar todo este paquete de leyes. En España creo que hablan de, no me acuerdo si eran 300, 400 leyes que son de discriminación positiva hacia la mujer y que en realidad no discriminaron nada, solo destruyeron a las propias mujeres que pretendían defender. Tenemos infinidad de oficinas con presupuestos dedicados a funciones superfluas, redundantes, como el INADI. Agarraron algo que era lógico, que era luchar contra la xenofobia, para que no se persigan a los extranjeros, para que no haya un problema racial, y lo transformaron en un reducto de promoción de todas estas ideas. Resultado, el día que lo cerraron, la gente lo aplaudió. Y hoy están cerrando cosas más serias, como es el CONICET, o como son centros de investigación, con la excusa esta. ¿Y cuál es la actitud que toman los sindicatos que defienden esto? Hablar de les trabajadores, con X, que les están echando por ser diversos.
Muchachos, la gente se hartó de esto. La gente aplaude que los echen por esto. Y más escriban con las X, más van a aplaudir que los echen. ¿Qué hacemos entonces con las oficinas que tenemos redundantes? ¿Qué hacemos con los legisladores por cupo? Nosotros tenemos leyes que obligan a que sea un hombre y una mujer. Y ojo, que a veces le ha jugado en contra a las mujeres también, porque eran más en una lista y se tuvieron que bajar para darle lugar a un hombre. ¿Qué hacemos con la gente entonces no capacitada que entró por ser hombre o mujer? No por tener capacidad. Y además gente que en general es incompetente, cuya la mayoría lo aprovechó esto, porque no era gente que encima estaba la mayoría bien formada. Eran tipos que, o tipas, que vieron la beta en hacerse feministas o hacerse pro derechos LGBT e intentaron con el tema de la racialidad poquito, lo están empezando a meter ahora con el tema de los marrones, pero bueno, es la misma cuestión, pero creo que llegan tarde. Los que hacían todo esto, ¿y ahora? El problema de esto es que no fue inocuo. No fue solo dinero. Esto le abrió la puerta a que te aparezcan personajes como Laje, o como Márquez, o como Danan, y que finalmente terminaron trayendo a Milei. Porque fue por culpa de esto, por todas estas barrabasadas, que todo el mundo estaba ya consciente de lo que pasaba, ya nadie los quería más, y seguían y te ponían legisladoras como Ofelia, diciendo las sandeces que decía Ofelia, y la ponían como un futuro cuadro político, un cuadro político presente con un enorme futuro, una gran estadista, y de hecho todavía la están pensando para encabezar las listas en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense el nivel de delirio que tiene esta gente, que no lee la realidad, pero que nos salió muy caro, porque toda esta gente, como Danan y demás, con un discurso simplón, rápidos en las respuestas, pero sin profundidad ideológica, se abrazaron a una ideología que está destruyendo el país, o que se creen que va a pasar con todos los argentinos viajando por el mundo hoy porque está el dólar barato, importando cualquier cosa y destruyendo la industria local, porque simplemente quién va a comprar algo 3 veces más caro en la Argentina que afuera, porque literalmente está 3 veces más caro. Hay productos, están yendo a la Argentina y te llegan las informaciones, los turistas en Brasil, que comer en Brasil, que tomar, que un hotel, todo te sale 3 veces menos que en la Argentina, 3 veces menos. Argentina es mucho más cara que España. Entonces, ¿qué cabeza cabe que esto se pueda sostener mucho tiempo? Si este juego financiero y todos los expertos diciéndonos que iba a funcionar, ya lo vivimos con Menem, ya lo vivimos con Cavallo. Cuando nos explicaban, los más antiguos se acordarán que con Martínez de Oz también pasaba la historia. Nos explicaban las bondades de todo esto y cómo los expertos nos decían que salía todo maravilloso, maquillaban algunos resultados y esto está todo va sobre rueda. Resultado, terminamos en una crisis dantesca. Todo esto, ¿por qué viene? Porque le abrieron las puertas con estas políticas. Porque esa gente fue la que instaló estas ideas, porque la gente se hartó y los únicos que le decían es una locura lo que está pasando eran los que además te decían, pero tenemos que privatizar todo, tenemos que sacar las empresas del Estado, tenemos que dejar de producir cosas estratégicas, tenemos que dejar de pensar en satélites. Bueno, los que dijeron eso son los que ahora sacaron partido, porque en definitiva, por eso desde el norte promovieron esas ideas, para generar esto y para hacer lo que están haciendo ahora, porque lo hacen constantemente. Nos terminaron distrayendo de lo que son las verdaderas luchas sociales y permitieron una gigantesca concentración de la riqueza, que estamos viendo, pasó en todo el mundo. Destruyen la clase media, no hace falta decir que aumenta la pobreza, porque si destruir la clase media, imagínense que no van a ser ricos, van a ser pobres. Entonces, cuando uno ya habla de destrucción de la clase media, lo que está haciendo es diciendo que aumentaron los pobres, y cada vez los ricos más ricos en menor cantidad. ¿Qué más? ¿Qué hacemos con los políticos? Los grandes responsables de estas ideas. Porque Milei va a cerrar algunas cosas, todo bien, y después ¿qué hacemos? Porque si esto creció, si esto desarrolló de esta manera, fue por algunas cosas muy, muy claras. Por las ONG,
por las fundaciones extranjeras, por las corporaciones. Casualmente esas vieron que en Rusia y en algunos otros países como en Georgia se intentan controlar, se les intenta, hasta en Nicaragua pasó eso, intentan que, bueno, simplemente digan de dónde salen los fondos, para qué los utilizan, quién se los dan, y que sean catalogadas como agentes extranjeros, porque básicamente son financiadas del exterior, muchas veces con personal extranjero, bueno, son agentes extranjeros. Bueno, esto generó toda esa discusión, ese lío, esas revoluciones de color inclusive que intentan, pero esos fueron los que hicieron esto. Y Soros, ¿se acuerdan cuando Trota, ministro de Educación flamante del nuevo gobierno de Alberto Fernández, el que había proahijado, que había impulsado Cristina, su primer reunión la hace con la gente de la Open Society para hablar de cómo son los programas de educación en la Argentina? Bueno, ¿qué se imaginan que iba a venir cuando uno les dejaba entrar al lobo en el gallinero? Bueno, eso lo pasó. Ahora, ¿qué hacemos con esta gente ahora? ¿No? A Soros también está cayendo en desgracia, ¿eh? Meloni acaba de decir que Soros es mucho más peligroso que Musk, y empezó a defenderlo a Musk y echarle la culpa de todo lo que estamos viviendo a Soros. Y tiene razón Meloni en lo que dijo, porque Meloni la ha pegado con eso, después se alinea con la OTAN, pero sabe utilizar esas cosas, sabe leer el clima que hay en la calle. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pensemos un poquito, ¿qué vamos a hacer con los programas de educación? Tenemos programas de educación primario, hasta en los jardines, hasta en los jardines de infantes, primarios, secundarios y universitarios, impregnados en cuestiones de género. Vos querías hacer las materias y todas tenían que venir con perspectiva de género. Perspectiva de género en física, en matemática, en cosas que uno ni se imaginaría. Y si eso fuera poco, cuando vos tenías que hacer las materias optativas, eran todas materias de género. ¿Qué hacemos ahora con todo eso? Porque esto se cae, esto hay que desmantelarlo, lo vamos a desmantelar. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con todos los espacios sindicales? Porque acá hay gente que trabajaba de eso. Y el legado social que esto nos dejó. Nosotros tenemos DNI no binario. El Estado argentino da un documento, y encima lo han festejado, donde vos podías ser no hombre o mujer. Te podías ser un no binario. Y esto era la conquista de derechos, nos decía. ¿Cómo quieren que no voten a Milei cuando nos decían que era una conquista de un derecho y era un ejemplo argentino en el mundo cuando ponía un DNI no binario? Por eso lo votaron a Milei. ¿Y qué hacemos con todas las parejas LGBT? Porque cuando esto empiece a retroceder, cuando esta situación empiece a ir para atrás, ostensiblemente, cuando esto que hizo Meta empiece a consolidarse, probablemente pasen un par de años todavía, nos vamos a encontrar con un montón de matrimonios que un día van a decir, che, esto está flojo de papel, esto es constitucional, esto no es constitucional. Nunca a nadie se le ocurrió que el matrimonio iba a ser entre un hombre y una mujer, entre dos hombres o dos mujeres. Porque se reían cuando te decían, bueno, entonces nos podemos casar entre 3, entre 5, podemos casar con un perro. En definitiva es más o menos así, porque es una cuestión social. El matrimonio tenía otra finalidad, tenía otra historia, tenía otra razón. Inclusive hasta podían haber hecho, si hubiesen podido contentar con la unión civil. No, tenía que ser el matrimonio. Y después de eso, cuando vos le diste el carácter de matrimonio, venía naturalmente atrás la adopción. ¿Cómo no vas a permitirle adoptar si finalmente es un matrimonio como cualquier otro? Por ende también era la adopción. Bueno, ¿qué hacemos con las parejas que se casaron de esa manera? ¿Las vamos a dejar? Ok. ¿Y los chicos? ¿Qué hacemos con los chicos adoptados por parejas LGBT? Yo les cuento, acá nos puede parecer horrible lo que estoy diciendo. Bueno, hay países que empiezan a pensar muy seriamente en esto. Rusia prohíbe que los chicos rusos sean adoptados por parejas LGBT. Entonces vamos a tener un problema, porque yo puedo prohibir, y como las leyes se prohíben no en forma retroactiva, no puedo prohibir hacia atrás, prohíbo hacia adelante, pero claro, tengo un problemita. Esos chicos, si yo lo prohíbo esto, porque eso está mal, esos chicos que ya están, ¿qué hacemos?
Es un problema, que ya se están criando con una pareja así. Habrá alguna pareja que es consciente de la situación y lo trata de crear normal, pero hay muchos que los adoctrinan. Uno puede ver cuando están las marchas del orgullo, acá en Buenos Aires, hay montones de videos con parejas gay, con los chicos, embanderados con la causa gay. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Se los vamos a dejar? ¿No los vamos a dejar? Es un problema. ¿Y qué hacemos con la cuestión laboral? Porque ¿cuántos miles y miles de especialistas en género hay? ¿No? Las universidades sacando como chorizos especialistas en género, maestrías en género, generaciones enteras que hoy les vamos a decir, mire, ustedes que son ingenieros, son médicos, encima en un momento histórico donde van a sobrar cada vez más profesionales, como van a sobrar trabajadores por la tecnología. ¿Qué hacemos con estos especialistas? ¿Cómo le explicamos que lo que hizo no sirve nada? Que su maestría de género es una estafa, que no tiene ninguna razón de ser, que no tiene ninguna lógica y que encima es negativa para la sociedad. ¿Y qué hacemos después con esa gente? Que vos le dijiste, no, vos tenés el doctorado en género, ¿sabes qué? No sirve tu doctorado en género, la verdad. Sí, de hecho, hagamos o no hagamos, va a pasar en la práctica, porque no van a tener qué hacer con su doctorado. Generamos frustración, gastamos recursos, porque hay mucha gente que evidentemente cree en estas cosas y que se va a encontrar absolutamente perdida, porque pensó su vida de una manera y ahora esto va a cambiar. ¿Y qué hacemos con las leyes? Como decíamos, en España hay 300, 400 leyes de discriminación. Acá está lleno también de leyes de ese sentido, que están teñidas con perspectivas de género. ¿Qué hacemos con los jueces que convalidaban estas locuras? ¿Cómo hacemos con los jueces que convalidaron que hormonicen a un chico de 5 años cuando uno de los padres se oponía? ¿Qué hacemos con ese juez? ¿Seguimos como si nada? El juez aplicó la ley nada más. Eso decía la ley, la aplicó, no podía haber buscado, porque vemos que los jueces a veces en un sentido la aplican muy fácil la ley, en otro sentido siempre tienen una excusa para no aplicarla. Y los fiscales especialistas en género, y las comisarías de género, porque también tenemos comisarías de género. ¿Y qué hacemos con las falsas denuncias? La gente que terminó presa o terminó en la calle o que le sacaron los hijos por falsas denuncias, por estas leyes, ¿quién va a reparar a todas esas víctimas? O sea, fíjense la magnitud colosal del daño social que hicieron con estas leyes. Y está llegando el momento ahora de pasar factura. Está llegando el momento de hacer un balance y decir, bueno, ¿esto va a quedar en la nada? Teóricos, como sociólogos, antropólogos, filósofos, que colaboraron en esto. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a dejar que se reconviertan? Muchos se van a reconvertir y van a pasar a ser filósofos, antropólogos o sociólogos con ideas opuestas a las actuales. Que no les quepa duda. Por la plata baila el mono, dicen. Habrá otros que no. Y después nos llegamos a los máximos responsables de esto, los políticos. ¿Qué hacemos con los políticos que votaron cualquier cosa sin atender razones? Simplemente para no ser señalados, para conseguir un espacio, para que los aplaudan, para que le den un lugar en una legislatura, para que les den un ministerio, para que le den una dirección de algo. Entonces apoyaban estas ideas. La mayoría sí no están convencidos, porque encima puedo dar fe que la mayoría no están convencidos, porque he conocido a muchos que te lo dicen. Esto es una estupidez, esto es una locura, no me importa. Me vienen a dar un curso de género, silbo bajito, espero que pase y después sigo con lo mismo, pero les dieron la razón. ¿Qué hacemos con toda esta gente? ¿Son aptas para seguir gobernando, para seguir en sus funciones? Este es un periodo en que la sociedad occidental entró en una locura. Es un periodo que históricamente se va a observar de esa manera. Cuando enloqueció Occidente, cuando afirmó cosas demenciales, como que un hombre puede ser mujer porque se siente mujer. Grandes debates sobre esto, cuando es una verdad absoluta. No hay ninguna discusión de qué es un hombre y qué es una mujer. Burlarse de alguien porque dice que los genitales, los cromosomas, son los que definen si sos hombre o mujer, es una necedad. Y lo han hecho y con eso creyeron tener razón. Bueno, bienvenidos, llegó la realidad.
ahora ya nunca más. Y nosotros que dijimos esto, que lo denunciamos, ¿qué nos pasó? Nosotros en general, no solo nosotros, ¿no? Nos ignoraron, fuimos vilipendiados, injuriados, agredidos, censurados, nos corrieron de todos lados, perdimos empleo, perdimos oportunidades, perdimos décadas luchando con esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar en el mismo plano de igualdad de que todos los que fueron cómplices con esto? Los que le facilitaron a un grupo de fanáticos que destruyan la sociedad para después manipularlos a su antojo. Bueno, finalmente la pesadilla se derrumba, lo hace a pasos agigantados. El lado positivo, muchos chicos van a crecer en hogares más sanos, muchas familias se podrán reconstruir, mucha gente va a recibir justicia. Tenemos una chance de recuperar un poco una vida más normal. Lo malo es que quienes idearon esto van a tratar de cambiar de bando. Quienes son las élites que generaron esto tienen su as de espada siempre guardado, nunca muestran todas las cartas. Y que, en definitiva, se acaban las ideas woke. Hay todavía un proceso que va a durar algún tiempo para eliminar los restos de esta locura, porque no todo el mundo lo va a ver. Y junto con eso se va a extinguir la razón de ser de los libertarios, los Danan y todos esos que crecieron en buena medida a partir de explotar las debilidades de la ideología woke, ¿no? Ahora ya no van a poder mostrarse como los verdaderos defensores de las ideologías conservadoras, sino se van a mostrar como lo que son, primos hermanos de los liberales de izquierda, porque en definitiva son liberales de derecha o liberales de izquierda, pero son todos liberales. Este es el primer paso en el sentido correcto. Habrá que dar muchos más, habrá un camino bastante largo, pero bueno, se abre una nueva era, se abre un mundo multipolar en lo geopolítico, con regiones que van a ser preponderantes, y la emergencia de una tecnología que puede cambiar nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de organizarlos en el mundo. Pero tenemos que discutir eso entonces. Sacado del medio la cuestión woke, tenemos que discutir cómo se reparten esos beneficios y quién se va a quedar con esas ideologías, con lo que eso genera. Personajes como Larry Fink, que fueron los que instalaron las ideas woke y que después las van a dar vuelta. Nunca, en definitiva, lo que intentó ser el wokismo fue una revolución. El progresismo siempre fue una manipulación de las élites, y si no podemos corregir eso y si les damos el manejo de la tecnología a esta gente, vamos a volver a repetir la historia.